Ok, buenas tardes. Después de un poquito de complicaciones, pero ya estamos aquí con todo gusto, con todo el amor para nuestro Padre en este Shabbat Shalom. Y hoy estamos a 29 de junio del 2024. Se nos fue junio, mitad del año, pero gracias a Dios, con salud, con vida, con este ánimo que no nos falta para buscarlo a Él todos los días. Bueno, vamos a poner el estudio bíblico en sus manos. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, porque eres bueno con nosotros y misericordioso. Tan bueno que has permitido, Padre, que alguien se nos cruce en el camino y nos enseñe tu palabra con la verdad. Gracias por esas personas y permite, Padre, que nosotros también seamos utilizados por ti. Te pedimos tu ayuda para poder comprender este salmo, este himno, y que sea de la manera más correcta, como tú lo tuviste pensado en aquel entonces. No permite, Señor, que seamos piedra de tropiezo. Permite que tu espíritu nos ayude, nos ilumine, porque sin tu espíritu nada podemos hacer, nada somos, Señor. Tú eres el único que nos provees de ese manantial de agua viva. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Con la Biblia abierta en el Salmo 135, el cual es otro salmo de aleluya. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo desde el Salmo 111? Todos empiezan con la palabra aleluya. ¿Y qué significa aleluya? Acuérdense que es alabar las maravillas de Dios. Perdón. Alabar. ¿Pusiste recording? Sí, se está grabando. Y aquí tenemos otra vez aquí en la oficina unas personitas. Vemos, tenemos a Daisy, tenemos a Trudy y a Sandrita. Ajá. Acuérdense que estamos empezando este nuevo método de presencial y al mismo tiempo por Zoom. Gracias a la tecnología, y esto fue, así lo empezamos después del COVID, pero ya estamos otra vez en presencia porque necesitamos juntarnos y congregarnos. Así es que las más personas que puedan venir, bienvenidas, bienvenidas. Entonces, vamos a empezar compartiendo la pantalla. Y aquí tenemos que es el... Sí, entró. Que es el salmo, el himno Tehilim 135, es un salmo de alabanza, y el subtítulo es la grandeza de Yud-Heh-Vav-Hei y la vanidad de los ídolos. ¿Se acuerdan que vimos otro salmo hace muy poquito que también hablaba de los ídolos? Bueno, va a ser unos cuantos versículos, 2 versículos de repetición acerca de el no tener ídolos. Y eso lo vamos a enfatizar otra vez. Muy bien. Pongan mucha atención porque les voy a hacer unas preguntas al principio del salmo. Muy atentos. Ok, vamos a continuar entonces con... Dice, este salmo repite versos de otros salmos. Así es que si ustedes lo están leyendo y dicen, ay, esto como que yo ya lo había leído, ¿sí? No se sientan mal, ya lo habían leído, porque repite versos de otros salmos, repite también textos de Jeremías, de Deuteronomio y de Éxodo. Pero es un salmo maravilloso. Esta es una exhortación a alabar a Dios por su bondad y su grandeza para con su pueblo israelita. ¿En dónde? En Egipto y su salida, y en Canaán y su entrada a la tierra prometida. El salmista enfatiza que no se olviden de Yud-Heh-Vav-Hei y que no se vuelvan a los ídolos, lo cual es el primer mandamiento. Acuérdense el primer mandamiento que dice:
no adorarás a otros ídolos ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, sino solamente a Dios. Muy bien. Vamos a ver. ¿A quién se invita a adorar? Vamos a empezar con el versículo 1 y 2. Dice, alabad el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Alabadle siervos de Adonai. Los que estáis en la casa, en la casa, en la casa de Adonai, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Entonces, ¿a quién se invita a adorar? ¿A quién se invita a adorar en este salmo? Preguntan Ujú. a los que sirven en la casa del Señor. Ajá. A los que sirven en la casa del Señor. Ajá. ¿Y a quién tenemos que adorar? No solamente A Dios solamente. O Yud-Heh-Vah-Heh o Adonai. Hay diferentes formas, o a Hashem. Podemos decirlo de diferentes maneras. Muy bien. ¿Quiénes? Los que están en la casa de nuestro Dios. En la casa o en los atrios. Acuérdense que el tabernáculo y luego después el templo tenía una casa que era donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo, pero también había un atrio. Y en el atrio es donde se juntaban las personas para adorar. Muy bien. Vamos a ver. Martita no ha podido entrar, ya van 2 veces. Muy bien. Vamos a continuar. Dice, ¿qué razones se dan para adorarlo? Vamos a ver versículos 3 y 4. Pongan mucha atención. Alabad a Yud-Heh-Vah-Heh porque Él es bueno. Esa palabrita que tienen ahí, que es J-A-H, es una abreviación de Yahweh, pero nosotros le decimos Yud-Heh-Vah-Heh por- o Hashem, que significa el nombre del Todopoderoso. Entonces, versículos 3 y 4. Alabad a Yud-Heh-Vah-Heh porque Él es bueno. Cantad salmos en su nombre porque Él es benigno. Él es bueno y Él es benigno. 4. Porque Adonai ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Eso es bien importante, porque nosotros somos la niña de sus ojos. Él nos ha escogido, dice, como posesión suya. Entonces, ¿quién me puede responder? ¿Qué razones da para adorarlo? ¿Por qué? Muy bien, porque Él es bueno, porque Él es benigno, porque Él ha escogido a Jacob y a Israel. Acuérdense que siempre tenemos las dos casas y una de ellas es la casa de Israel, que es donde están abarcadas las 10 tribus que están perdidas por todo el mundo, pero el Padre Todopoderoso sabe dónde están y Él dice que las va a traer a, a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Y cuando se refieren aquí a Israel, bueno, perdón, a Jacob, se están refiriendo a la casa de Judá. Así, perdón que te interrumpa, pero es que como Trinidad es nueva, ella no sabe de ese tipo de cosas. Entonces sería bien solo si le puedes hacer una explicación de que a Jacob se le llamó, o Dios le pasó el nombre para Israel. Sí, sí. Sí. Bueno, aquí Daisy me pidió para hacer una explicación extra. Acuérdense que nosotros conocimos a Jacob, uno de los patriarcas, porque primero está Abraham, y luego Jacob, y luego su hijo, perdón, Abraham, Isaac y después Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, y esas son las 12 tribus, de ahí salen las 12 tribus. Acuérdense que después se dividieron las tribus y 10 se fueron hacia el norte, que se les llaman las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, porque se los llevaron los asirios y después cuando ya los dejaron libres se esparcieron por todo el mundo. Y por otro lado, está en la parte sur, se quedaron solamente 2 tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que es ahí donde se quedó Jerusalén y el templo. Ujú. Muy bien, ¿está bien? ¿Ves? Ok, de nada.
Vamos a continuar. Dice, respuesta, porque él es bueno, porque que eligió a Jacob como su propiedad y a Israel como su posesión. Somos su propiedad, su posesión. Y esto se refiere al pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes. Acuérdense cuál fue el pacto que hizo con Abraham desde el principio. Dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese fue el primer pacto que hizo Dios con Abraham. Y nosotros estamos aferrados a ese pacto porque nosotros queremos ser su posesión, queremos ser su propiedad. Muy bien, vamos a continuar. Si hay alguna duda, me dicen, por favor. Luego, vamos a continuar. Dice, en el versículo 3 dice, alabad a Hashem porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. ¿Qué significa su nombre? Su nombre. En la Biblia, generalmente, se le ponía el nombre según la naturaleza o según los atributos de la persona. Cuando Dios seleccionaba el nombre era porque Él ya sabía lo que iba a hacer en el futuro esa persona. Le daba cierta naturaleza para poder llevar a cabo la tarea que él le había dado, o sea, le daba atributos para poderla llevar a cabo. ¿Qué significa la palabra benigno? Benigno significa que no cabe en él, o sea, en Dios, el mal. No hay cabida, ni un pedacito. Él es tan, pero tan benigno, tan completamente lleno, que no cabe en él el mal. Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy presente, porque cuando nosotros creemos que Dios nos castiga, no, Él no castiga, simplemente Él se aparta de nosotros, porque nosotros no decidimos seguir sus mandamientos. Y a la hora de que Él se aparta, entonces toda la maldad del mundo cae sobre nosotros, pero Él es benigno, no cabe en Él el mal. Muy bien, dice, versículo 4 dice, ¿por qué? Porque Yahweh ha escogido a Jacob para sí y a Israel por su posesión suya. Muy bien, vamos a leer el 5, porque yo sé que Yud-Heh es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, mayor que todos los dioses. Vamos a aprender una cosa aquí muy importante. ¿Te sientes como uno de los escogidos de Dios? ¿Como uno de los tesoros peculiares? O sea, que Dios te tiene en alta estima. ¿Te sientes así? Claro, claro. Vamos a ver en dónde está basado esto. Vamos a buscar Éxodo 19:5. Acuérdense que Éxodo está en el Antiguo Testamento, está exactamente después de Génesis, que es el primer libro. Entonces, Éxodo es el segundo libro del Pentateuco que escribió Moisés. Y vamos a buscar el capítulo 19, versículo 5, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Padre Todopoderoso. Mía es toda la tierra. Vamos a leerlo otra vez. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, o sea, oído a mi voz, o sea, si escuchas mis mandamientos y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra le pertenece a él. Y nosotros lo que queremos es ser su especial tesoro, su tesoro peculiar, que no hay como eso, no hay nada más mejor. Versículo 5. Dios es grande entre los dioses porque no hay ningún otro Dios. Acuérdense, no hay ningún otro Dios con minúscula que haya hecho esto. Y aquí tenemos un grandioso versículo en Filipenses 2:5. Filipenses está en el Nuevo Testamento. Acuérdense que está eh, General Electric, o sea, Gálatas, Efesios y después sigue Filipenses. General Electric, yes. Gálatas y luego Efesios. Efesios 2, 5, 11. Es un versículo, bueno, son varios versículos fenomenales. Pongan mucha atención.
Dice Filipenses 2, 5, 11. Dice, pongan mucha atención. Estos versículos tienen que estar en nuestra mente siempre. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No. Sí. ¿Qué versículo es? ¿El 12 de Efesios? No, Filipenses. Sí, Filipenses. Después de Efesios sigue Filipenses. ¿Otra vez? Dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, o sea, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, él era y sigue siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que decir, no, yo no me voy a poner en lo más bajo. No, yo aquí me quedo en mi trono. No, él no se aferró a eso. 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estuvo dispuesto a dejar su trono y a achicarse o disminuirse hasta convertirse en nuestro sacrificio, muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Eso va a suceder al final, lo dice Apocalipsis. Y tenemos que tener la certeza de que toda rodilla se doblará y toda rodilla dirá, confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a continuar. Los versículos, vámonos otra vez al Salmo que estamos viendo. Es el Salmo 135 y nos quedamos en el versículo 6. Vamos a ver qué dice el 6. Salmo 135, 6 dice, todo lo que Yud-Heh-Vah-Heh quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ok, hasta el 7. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. ¿Qué dice aquí? Aquí habla que el Padre creó todo lo que existe y provee todo lo necesario para la vida. Todo. Vamos a buscar qué dice el Salmo 145, 16. Está unas páginas adelante. 145, 16. 145, 16. Dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Todo ser viviente. Aún los que no creen en él. Él les provee, porque él es benigno, bueno. Hasta los animalitos, nunca les faltan las plantas, siempre tiene provisión para todos. Luego, el versículo 7 dice que hace subir las nubes de los extremos de la tierra y hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Es muy parecido a lo que dice Jeremías. Vamos a buscar Jeremías. Jeremías está adelante de los salmos. Jeremías está después de Isaías, después de Cantar de los Cantares, y está antes de Lamentaciones, antes de Daniel. Jeremías 10, 12. Listo, dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo. Fíjense, muchedumbre de aguas en el cielo. Generalmente a veces cuando se habla de muchas aguas son personas y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra.
hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Y aquí tenemos una imagen de esos relámpagos tan tremendos y esos rayos que a veces nos toca ver. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con los versículos del 8 al 12. Dice, Él es quien hizo morir los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Aquí está haciendo un recuento de todo el poder que hemos podido ver a través de la historia de nuestro Padre Todopoderoso para ayudar a su pueblo. Habla de las grandes obras de Dios realizadas a libertar a su pueblo de Egipto y la conquista de Canaán, para que los israelitas poseyeran la tierra prometida. Versículo 8 y 9. Una teoría, fíjense bien, una teoría que muchos comentaristas concuerdan es que cada una de las 10 plagas enviadas a Egipto fue para demostrar la ineficacia de los dioses paganos en comparación con el Dios verdadero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo está eso? ¿Sí? Vamos a verlo despacito para que vean de qué se trata. Por ejemplo, la primera descrita en Éxodo 7 fue la plaga donde toda el agua se convirtió en sangre. ¿Se acuerdan? El agua del río Nilo, el agua que tenían en las vasijas, el agua que tenían en los estanques, el agua que tenían en su casa, todo se convirtió en sangre. Entonces, esa plaga fue una ofensa directa al dios Nilo, que era el dios de la fertilidad. Cada una de las plagas le dio, como quien dice, la negatividad a los dioses que ellos adoraban. En las siguientes plagas, por ejemplo, ellos tenían un dios de las ranas, un dios de los piojos, un dios de la peste, un dios de las moscas, un dios del granizo, un dios de las langostas. Todas fueron deidades, todas estas fueron deidades desafiadas y mostraron la ineficacia que había en la protección de los dioses de los egipcios. Porque entonces Dios les estaba demostrando quién era el verdadero Dios, el Todopoderoso, el que podía contra todas estas deidades eh, que ellos adoraban. Aquí tenemos al Nilo convertido en sangre, una cosa tremendamente difícil de hacer. Pero aún así, los hechiceros del faraón pudieron hacer las primeras 3 plagas y después ya no pudieron. Pero los hechiceros del faraón, aunque podían hacer esas plagas, no las podían quitar. Siempre tenían que llamar a Moisés. Moisés, dile a tu Dios que quita esta plaga. Ya te vamos a dejar ir con todo tu pueblo. Y ya Moisés iba, oraba y se eliminaba la plaga, pero el faraón no los dejaba salir. Eran puras mentiras y así estuvo jugando con Dios y con Moisés por 10 plagas. Después tuvimos otras plagas. Esta es una cosita, un jueguito para los niños, pero me gustó porque aquí ya están incluidas todas las plagas. Acuérdense el, el- la sangre que se convirtió, digo, el agua que se convirtió en sangre, las, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, luego la sarna, los rayos, los, eh, las langostas y después la oscuridad, 3 días de oscuridad. Y aquí tenemos la última que fue cuando se murió el primogénito. Ujú. Dice, la novena plaga, o sea, 3 días de oscuridad, fue un fuerte golpe al dios del sol, jefe del panteón egipcio.
Entonces Dios escogió las plagas muy minuciosamente para que ellos pudieran ver, ah, tu Dios es la rana, mira, te voy a demostrar cómo te vas a llenar de ranas, te las vas a despreciar. Ah, tu Dios es la mosca, te voy a mandar moscas para que veas cómo vas a terminar despreciándolas, odiándolas. Muy bien. La plaga número 10, la muerte del primogénito, causó la mayor vergüenza para los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué la mayor vergüenza? Pues los faraones se consideraban divinos. Ellos decían que ellos eran dioses. Y el primogénito era la encarnación del Dios mismo de entre los mismos hombres. Su muerte fue un golpe fatal para la creencia en tales dioses. Todo fue seleccionado magistralmente por el Todopoderoso para que ellos entendieran que esos no eran dioses, que Él solamente era capaz de poner y quitar las plagas cuando Él lo creía conveniente. Aquí tenemos la plaga de cuando todo se volvió oscuro, ¿se acuerdan? 3 días de oscuridad, sin nada de luz, que parecía noche las 24 horas. Y aquí tenemos cuando se murieron los primogénitos de cada familia. Y no nada más los hijos, sino también del ganado. Vamos a ver entonces ahora los versículos 13 y 14. Dice, estamos en el Salmo 135, ¿verdad? Ah, perdónenme. Eh, faltó, ¿faltó qué? No, faltó esta de aquí. Ah, es esta de aquí, el versículo 11 dice. ¿El Ah, 135? sí, del 135. Ujú. 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 Bueno, dice, entonces dice, Seón, rey amorreo. Aquí dice en el versículo 11, ¿verdad? Ujú. Y se apoderó de Moab y no dejó pasar por en medio de su país a los israelitas cuando iban rumbo a la tierra prometida. Lo destruyó. El Padre Todopoderoso permitió que cuando los israelitas ya habían estado establecidos en la tierra prometida, lo destruyeron. Y también destruyeron a Og, que era un gigante, el rey de Basán. ¿Dónde queda esto? Vamos a ver en el mapa. Ok, vamos a ver aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande para poder ver. Aquí, bueno, todo esta era la tierra prometida, por aquí tenemos el río Jordán. Bueno, del lado este del río Jordán tenemos aquí a los amorreos. ¿Se acuerdan que aquí está diciendo que Sehón era el rey de los amorreos? Pues ya venían los israelitas después de salir de Egipto y venían todo por acá y por acá y por acá. Bueno, cuando iban a pasar por este lugar, Moisés mandó pedir permiso. Oye, rey Seón, ¿nos dejas pasar por en medio de tu territorio? No te vamos a pedir agua ni comida, no vamos a tomar nada de tu posesión, solamente déjanos pasar. Y el rey Seón dijo, no, no los dejo pasar. Entonces, ellos tuvieron que rodear todo por acá para poder llegar hasta donde estaba Jericó. ¿Quién era este Og de Basán? Acá tenemos también, aquí dice, mm, aquí lo había visto. No veo. Aquí tenemos a Og, aquí está, rey de Basán, que era un lugar, pero estos dos, el de los amorreos y el de Og, le hicieron mucho daño a los israelitas, pero ellos terminaron destruidos totalmente. Y ese fue el versículo 11, ¿verdad? Ok.
Vamos a continuar. Dice, ahora sí vamos al versículo, el 12 dice, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Versículos 13 y 14. Vamos a leerlo. Dice, oh Yud-Heh, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Adonai, de generación en generación, porque Hashem juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. ¿Qué significa eso? Dice, se alaba el nombre del Padre Todopoderoso, enfatizando que su nombre permanecerá para siempre. Él será quien juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos, su remanente fiel. Acuérdense, siempre que estamos hablando de Israel y que Él va a tener compasión de ellos, es su remanente fiel. No necesariamente es la tierra, a ver, aquí está, para allá queda Israel en el este, para donde está el mar. No necesariamente es las personas que viven ahí en Israel. Cuando se está refiriendo al futuro, siempre se está refiriendo a ese remanente, que son los que están dispuestos a seguirlo a Él, sus mandamientos, sus estatutos, y están dispuestos a ser sus siervos. Ujú. Ahorita vamos a especificar muy bien eso, qué significa ser su siervo. En el versículo 14 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Yud-Heh se compadecerá de su pueblo. Vamos a ver qué dice Zacarías 12:10. Este es un tremendo versículo. Zacarías, acuérdense. Zacarías es uno de los últimos profetas que tenemos aquí antes de que empiece el Nuevo Testamento. Entonces Zacarías está muy cerquita del Nuevo Testamento. Ahorita les voy a decir, está antes de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, entonces Zacarías está antes de Malaquías, está después de Ageo, está después de Miqueas, Zacarías con Z. Muy bien. Entonces, en el capítulo 10, capítulo 12, versículo 10. Esto es la compasión. ¿En qué va a consistir la compasión que va a tener para con su pueblo? Vamos a ver, dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Fíjense bien, ¿qué va a derramar? Espíritu de gracia y de oración. Dos cosas las va a derramar. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, se van a dar cuenta lo que hicieron conmigo en el sacrificio que yo hice en la cruz. Y y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. ¿Cómo van a llorar? Como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Después de todo lo que han negado al Padre Todopoderoso, Él está dispuesto a compadecerse de él. ¿Cómo? Les va a dar dos cosas: espíritu de gracia y espíritu de oración. Y levantarán su mirada y van a ver al que traspasaron. Sí, entonces ellos van a llorar porque se van a dar cuenta del daño que hicieron y de lo equivocado que han estado por tanto tiempo. Y van a llorar como si se les hubiera muerto su primogénito. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar con el Salmo. Salmo 135 y estamos en el versículo 15. Vamos a entrar ahora, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven.
Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. O sea, no hay halo, no hay soplo, no hay respiración, no tienen vida. Semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, los que hacen esos ídolos, no tienen boca, no hablan, no tienen ojos porque no ven, no tienen orejas porque no oyen, están sordos, no pueden escuchar las cosas de lo que es celestial. Son semejantes ellos a los ídolos que no tienen nada de vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Compadecernos por ellos y tenemos que buscar la manera de hablarles. Y si ellos quieren escuchar, Dios sembrará la semilla. Muy bien, vamos a continuar. Dice, versículos del 15 al 18, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de las manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían. Acuérdense que si tú todavía tienes estatuas en en tu casa, ya sea de oro, de plata, de madera, de yeso, de lo que sea, esos son ídolos y tienen que desaparecer. Porque el primer mandamiento que dijo Dios, no adorarás a nadie más que a mí. Y aquí está hablando de los ídolos que no tienen vida, no pueden oír, no pueden ver, no pueden oler, no tienen soplo de vida. Y tenemos que eliminarlos de nuestra casa. Y los ídolos que nosotros tenemos en estos momentos, aunque no son a veces ídolos palpables, pero sí son ídolos que nos hacen mucho daño porque los adoramos en vez de adorar a Dios. ¿Alguien tiene algún ejemplo de un ídolo que no es un pedazo de madera ni de yeso? Dinero, muy bien, Sandrita. Ujú. Trabajo. Ujú. Vea, vicio la televisión, vicio a los juegos, ajá, todas esas cosas. También los juegos de video, ujú. O el anhelar siempre estar presumiendo lo que tú eres y lo que tienes, o estar presumiendo de las cualidades que tienes para poder hablar maravillosamente. También ese es un ídolo. Ah, ah, ¿Cómo? Así mismo. Sí, así mismo. ¿Cómo? Narcisismo, sí, arrogancia, todo eso son ídolos. Tenemos que trasladarlos a nuestra época, porque sí, todavía hay muchas personas que adoran a los ídolos, pero nosotros tenemos que enfatizar que todo eso es en contra de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a continuar haciendo una relación. Dice, se rechazan los ídolos y dioses falsos, los cuales son obra de hombres. El pueblo de Israel muchas veces cayó en contra de este mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Se acuerdan de todos los ídolos que pasaron por las manos de los israelitas? Aquí tenemos uno, el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Acababan de salir de Egipto, acababan de ver todas las plagas, acababan de pasar por el Mar Rojo en tierra seca, acababan de ver cómo se murió todo ahogado el ejército del faraón, acababan de recibir no, todavía no llegaban los mandamientos, porque allá andaba arriba Moisés en el Sinaí y después cuando vino vio este espectáculo. Todo mundo en una orgía alabando a este becerro de oro que ellos decían que era Dios. Bueno, aquí tenemos otro, acuérdense, también los israelitas participaron de esto, entregándole a Moloch sus bebés vivos para que entraran adentro de esta figura que adentro tenía puro fuego, todo, tenía aquí en la panza un hoyo y ahí echaban al bebé y todo esto era fuego. Miren, ¿lo ven? Aquí como están alimentando la estatua con fuego para que esté totalmente ardiendo.
Y aquí tenemos otro tipo de ídolo. Fue una cosa horrible por todo lo que pasó en Israel y está pasando ahorita también porque tienen ídolos que no necesariamente son estatuas. Es muy importante recalcar, adorar al Dios creador de los cielos y la tierra. Solo Él puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Aquí vamos a ver unas cosas muy importantes. Quiero que estén bien pendientes de lo que vamos a ver ahorita. Dice, ¿en qué consiste que el que adora a los ídolos es igual a ellos? ¿En qué consiste? Que el que adora a los ídolos es igual que ellos. No creen en el Señor. Todos cerrados, tienen un velo. Por eso dice que están ciegos, por eso están sordos, porque tienen, están cerrados sus posibilidades para poder comprender las cosas del cielo, las cosas de la eternidad. ¿Quiénes son los llamados a adorar a Dios? ¿Quiénes son los llamados a adorar a Dios? Vamos a ver. ¿Sí? Los que tienen su corazón al Señor. Muy bien, dice. Hoy, como su pueblo fiel, somos llamados a alabarlo por su redención. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa redención? En aquel entonces había por lo menos tres varones o tres personajes. Un personaje, yo quiero comprar este esclavo. Otro personaje, yo soy el esclavo. Otro personaje, yo soy dueño de este esclavo en este momento. Y el personaje que lo quiere comprar le dice, ¿cuánto cuesta? Pues tal precio, ok, te lo compro. Le da el dinero al que era dueño de ese esclavo y eso se llama redención. Redención. Entonces, el Padre Todopoderoso, dice, volver a adquirir lo que ya era tuyo pagando un precio. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua Jesucristo? Nos redimió. Él volvió a adquirir lo que era suyo pagando un precio. ¿Por qué era suyo? ¿Cuándo dejamos de ser suyos? El pecado. En el pecado. Acuérdense que del pecado, desde de Adán y Eva, principalmente Eva, y acuérdense que ese fue el pecado que hace que cuando nosotros nacemos, nosotros somos pecadores. Aquí tenemos en la frente una palabra que dice pecador. Todos somos pecadores. Sí, ya nacemos siendo pecadores. Ujú. Ajá, entonces es a través de cómo pasando nuestra vida y que Él va teniendo misericordia y compasión de nosotros, es que nos va jalando, nos va trayendo hacia Él. Ujú. Exactamente. Sí, por eso. Ese es el poder, como dice ahorita, de la oración. Ajá, sí, y también acuérdense que la palabra de Dios habla de que hay un silbido, el salva, un silbido que nos llega aquí al oído y ese silbido nos hace así como empezar despertando. ¿Cómo que esto dice aquí en la Biblia? Es que no lo puedo creer, yo nunca lo había visto, pero si lo había leído montonales de veces, si nunca lo había oído. ¿Les ha pasado eso? Claro, todos los que estamos aquí y los que están en el Zoom también les ha sucedido. Por algo están aquí, por algo están aquí, porque ustedes ya recibieron el llamado, el silbido. Y gracias Padre, porque nos has dado ese silbido, porque nosotros ahora ya estamos del otro lado. Vamos a ir de paso por poquito por poquito. No crean que la cosa es automática y que al 100% ya somos perfectos. No, no, no. Vamos perfeccionándonos conforme va pasando nuestra vida. Y aquí va a decir cómo. Fíjense bien. Entonces, el Señor, Yeshua nos redimió, pero también nos salvó. Él es nuestro redentor porque Él pagó el precio de algo que era suyo. Pero también nos salvó. ¿De qué nos salvó? De lo que viene a continuación. Nos salvó
de la esclavitud del pecado y nos salvó del juicio que viene al final. Nosotros no vamos a pasar por ese juicio. Esa es la salvación que Él nos ha dado. Dice, por medio de Yeshua Jesucristo, ya que Él nos libró de la esclavitud del pecado y de la muerte, porque para mí era imposible hacerlo. Para mí era imposible. Vamos a ver qué dice Juan. Juan, el apóstol Juan está en el Nuevo Testamento. Acuérdense, están los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y después sigue Juan. Juan, capítulo 10, versículos 9 y 11. Si voy muy rápido, me dicen. Si necesito repetir algo, me dicen. ¿Ok? Muy bien. Dice, Juan 10, 9 al 11. Del 9 al 11. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, redención, salvación, y para que la tengan en abundancia. ¿Qué les parece lo que dijo Yeshua? Qué belleza. Muy bien. Ya estamos Sí, sí, exactamente. Sí, porque ese pacto es que nosotros nos estamos de acuerdo en volvernos sus siervos. Ahorita lo vamos a ver enseguida. Pero si no queda claro, me vuelves a preguntar. ¿Ok? Muy bien. Dice, mande. Ujú. Al final del 9. El propósito de la tormenta va a matar el propósito es darles una vida plena y en abundancia. Como que experto en la tierra. Sí, como la hallará en abundancia. Sí, sí es como una metáfora. Ajá, como cuando el Salmo dice, Él es el que me llevará a pastos abundantes. Ujú. Es el 23, creo, ¿verdad? Sí, creo que es el Salmo 23. Bueno, vamos a continuar. Dice, en tus oraciones, aquí vamos a acercarnos a un detalle muy importante que a veces se nos olvida. Dice, en tus oraciones, ¿te acercas a Dios como un siervo de Dios o quieres que Dios sea tu siervo? Ajá, como Muy pues sí gozosa, que ¿sabes? duele, pues sí que duele porque nosotros estamos y que te Toda la pido por familia, esto y por lo otro y por lo otro y por lo otro, pero primero oración. tenemos que ser Bueno, sus siervos. gracias por el Ser sus siervos. no, aprendí mucho, como dices tú. Es muy bueno por el análisis que haces. Y un beso. Bueno, nos vemos pronto. Ay, gracias, Dios mío. Dice Ana Ana María. Ana María Toledo. Ok, ya. Ujú. Ya le quitamos ahí Bueno, ahora vamos a ver en dónde nos quedamos. En los cielos. En los cielos. Sí, así dice. Tenemos que entender muy bien este detalle de siervo. Muchos están dispuestos a recibir la salvación. Sí, dicen, yo soy salvo, pero no están dispuestos a ser siervos. Un siervo obedece y sirve. Sirve y sirve. Y ya sus opiniones no valen. Ya sus opiniones no valen. El decir mañana voy a hacer esto y lo otro no valen. Es si Dios quiere, si Él lo permite. Ya las opiniones no valen, solo las de su Señor. Solo hay una forma de dejar de ser esclavos del mundo. ¿Cuál es la forma? Ser esclavos o siervos de Yeshua o Jesucristo. Esa es la única manera de dejar de ser esclavos del mundo. ¿Y qué es eso de ser esclavos del mundo? ¿Alguien tiene algún ejemplo? Sí, trabajar como burro para conseguir mucho dinero para
Ujú. Exactamente, sí. Ujú. Ajá. O también ahorita lo que se usa mucho es esclavizados al sexo. Qué cosa tan tremenda como se ha, En toda la vida. sí, De toda la vida ha sido el pecado porque lo hablan desde el principio, la inmoralidad sexual. exacto, Dios la impugna desde el principio de la vida. exactamente. Vamos a ver qué dice Romanos 6:15. Es más, tú has dicho muchas veces que hay tres cosas. La Ajá. inmoralidad sexual. Ajá. Son tres cosas que tú has dicho que son bien importantes. O sea, de lo que dijo Pablo. Sí, que tú nos has enseñado y Ujú. siempre repites esas tres. ¿Qué era para poder entrar a Es que acuérdense que esta historia viene de cuando recién murió Jesucristo y empezaron a evangelizar. Y Pablo se fue a muchos lugares y se volvió grandísimo esa cantidad de gente que querían seguir a Yeshua. Pero luego los que estaban en Jerusalén lo mandaron llamar y le dijeron, a ver, ven, ven, ven. ¿Cómo estás tú permitiendo que se hagan cristianos sin tener la circuncisión? Y estuvieron ahí discutiendo y después Pedro dijo, ¿qué no se acuerdan ustedes lo que dijo el profeta? Que aún los gentiles serían llamados a ser cristianos. Vamos a hacer una cosa, dijo Pedro. Y los demás que estaban ahí en el concilio de Jerusalén. Dijo, vamos a permitir que ellos, con tres cosas que no hagan, sigan continuando con la instrucción de Pablo. Número 1, que no coman sangre. Que no hagan inmoralidad sexual. Dios mío, la tercera que leo. Anita debe acordarse. Anita Corel, por favor. Ahí está Anita. Ayuda. Sí, Anita, ¿me puedes recordar ¿Cuál es la tercera? cuál es la otra? No Era, sangre, inmoralidad no sexual. sangre, no inmoralidad sexual. Ahorita me acuerdo de la otra, si no, ahorita Anita me ayuda. Y entonces dijo, y las demás cosas las van a ir aprendiendo de poco a poco, yendo a las sinagogas todos los sábados a leer a Moisés. ¿Se acuerdan? Sí, Esa fue, exacto. ¿verdad? Okay. ¿La última? La No la sabemos, la última no la acordamos. Está en Hechos 15. Vamos a vamos Hechos a buscar. 15. Vamos a Hechos 15. La primera que lo encuentre me dice. Sí, sí, está al lado. Ujú. Hechos 15. Sí, en Hechos 15. Ay, qué bueno que te acordaste. Sí. ¿Hechos 15 cuál? ¿No te acuerdas? Hechos 15. Lo Cuando Pablo y vamos a... Bernabé estaban en Antioquía, en el principio. Ajá. Sí, ahí se el concilio de Jerusalén. Ujú. Aquí está ya. En el 28, dice, estamos en el 15-28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, aquí están hablando ya los discípulos y están diciendo, no les impongamos a estos recién cristianos tantas cosas como nosotros que somos judíos y toda nuestra vida hemos vivido así. Dicen, vamos a pedirles, 29, versículo 29, estamos Hechos 15-29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, o sea, que no comer de lo que ha sido dado a los ídolos, que abstenerse de sangre y de ahogado, abstenerse de sangre o de ahogado, o sea que no comer sangre y tampoco comer un animal que ha sido ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares haréis bien, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Les dieron una carta, los del concilio era un rollo y decía, ok,
¿Ustedes quieren ser cristianos? ¿Quieren seguidores de Yeshua? Aquí está. ¿Qué? No se abstengan de los ídolos. Esa es la uno. Esa es la uno. Abstenerse de los ídolos. O sea, no idolatrar. No idolatría, que es lo que estamos enfatizando Idolatría, mucho. correcto. No idolatría, enfatizando en este Salmo 135. No tomar Abstenerse de sangre, no comer sangre. Acuérdense que la palabra de Dios dice que en la sangre está la vida. Entonces, por eso no debemos de comer sangre. Y la tercera, inmoralidad. Un momentito. Acuérdense que en aquel entonces todos los animalitos los degollaban y los volteaban hacia el revés para que se desangraran, de tal manera que no comieran ninguna sangre dentro de la carnita de los animalitos. Entonces, ¿por qué? Porque el Padre dice, en la sangre está la vida y no quiero que anden comiendo vida. Dice, abstenerse de ahogado, tampoco pueden andar comiendo cosas que fueron ahogadas. Y abstenerse de fornicación o inmoralidad. Ya lo encontramos, gracias a Dios. Es importante. Sí, muy importante. ¿Ya las anotaron? Sí. ¿Todas? Ok. Bueno, ahora sí vamos a leer Romanos 6. Romanos 6. Que es aquí donde que estamos hablando de que tenemos que ser siervos del Señor. Romanos 6, 15 al 18. Estos versículos son fenomenales. Romanos capítulo 6, versículo 15. Dice, 6:15 dice, ¿qué pues? Si se llama esclavos de la justicia. ¿Ya lo encontraste, Trudy? Sí. Ok, muy bien, vamos a empezar. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Cómo que vamos a andar pecando porque ahora estamos bajo la gracia? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que cuando nosotros dejamos de ser siervos del pecado, pasamos a ser siervos de la justicia, pero seguimos siendo siervos de alguien. Antes éramos siervos del pecado y ahora, perdón, ¿qué dije? Siervo, no, perdón, esclavos, gracias. Ya ves que sí, necesito que estén aquí, sí, porque los cables se me tuercen. Bueno, otra vez. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Lo dijo Pablo, o siervos de la justicia. Entonces, lo vamos a volver a decir. Dice, desde el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. 15, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Pasamos de ser esclavos del pecado a siervos de la justicia, según Romanos 6, 15 al 18. Mi versión dice una cosa más fácil. A ver cómo dice. Voy a decir, Esta es Reina Valera. Esta es la nueva traducción viviente. Ok, no más alto. Versículo 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Hermoso, hermoso. Gracias a Dios, gracias a Dios, porque pasamos a otra vida. Sí. Ay, gracias a Dios. Ahora uno vive en gozo. Sí, todo en gozo. Y no, por esto no vamos a pensar que no nos va a pasar nada malo, que no vamos a tener dificultades.
No, claro que sí, las vamos a tener, pero nosotros las vamos a poder sobrellevar, las vamos a poder sobrellevar mejor. Vamos a continuar. Versículos, vámonos otra vez al Salmo 135. Salmo 135 dice, versículos 19 al 21. Dice, casa de Israel, bendecid a Adonai. Casa de Aarón, bendecid a Yud-Heh-Vah-Heh. Casa de Leví, bendecid a Hashem. Los que teméis a Jehová, bendecid a Yud-Heh-Vah-Heh. Desde Sión sea bendecido Yud-Heh-Vah-Heh, quien mora en Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? ¿Cuál Jerusalén? ¿De cuál Jerusalén está hablando aquí? ¿De cuál Sión? Está hablando de la ciudad La celestial, celestial, ¿no? de la Jerusalén Celestial. celestial, sí, claro que sí. Muy bien, entonces vamos a leer lo que dice aquí. ¿Quiénes son sus siervos? Por eso podemos decir aleluya, podemos decir aleluya. Que se alaben las misericordias del Padre Todopoderoso, que se divulguen. Solo le alaba a Dios el hombre libre, con la alegría que ha sido libertado de la esclavitud del pecado. No les da a ustedes gusto porque yo sí me acuerdo que años atrás yo sí, a veces le hablaba mal a mi mamá y era retobona, sí. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo y fui empezando a leer la Biblia, esas cosas se fueron eliminando de mi repertorio de actitudes. ¿Por qué? Porque fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Esta es la prueba. Esta es la prueba de que has sido elegido como siervo para hacerte sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Sí? Con los príncipes de su pueblo vamos a ser sentados. Sión. La palabra que dice aquí, Sión. Aquí, y yo les dije, acuérdense, no es Sión, no se refiere al Sión, que es allá el que queda en el este, para donde está el mar, que es donde está Jerusalén. No. Sión se refiere a la Jerusalén celestial. Y lo vamos a comprobar en Hebreos 12. Vámonos a Hebreos 12. Hebreos está casi al final, casi pegadito con Apocalipsis. Hebreos 12, 18. Está después de todas las T's, Timoteo, Tito, Tesalonicenses. Está después de Tesalonicenses, está Hebreos. ¿Ya lo encontraron? Ok, muy bien. Hebreos, entonces buscamos el capítulo 12. Capítulo 12. Hebreos 12, 18. Esto está maravilloso. Maravilloso, porque aquí nos dice cuál es la Sión a la que se estaba refiriendo. 12, 18. Muy bien. Dice, listos, dice. Vamos a leer desde el 18 hasta el 29 porque es fascinante, fascinante esto que dice aquí. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardos. ¿Se acuerdan cuál están hablando aquí? Del Sinaí, del monte Sinaí. Y tan terrible, cuando estaba el Padre dando los mandamientos a Moisés y toda la ley, bueno, eran muchos truenos y relámpagos y humeaba y todo eso, que la gente estaba aterrorizada. Y 21, y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. 22,
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, subrayenlo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles que va a ser nuestra morada eterna. 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. 24. A Yeshua, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. 26. La voz del cual conmovió entonces a la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ah. Y cuando terminamos de leer estas preciosuras de versículos, suspiramos, anhelando que llegue ese día. Ok, vamos a continuar. Ah, ¿se acabó? Sí, ya se acabó. Me quedé con mucho vuelo. Yo quería seguirle, pero hasta ahí se acabó. ¿Una hora y ya se apagó? No, No, se acaba, se acabó el salmo. se acaba el salmo y el PowerPoint también. Ah, el PowerPoint que ella creó. Sí, Ok. el que yo creo. Bueno, pero yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Quedó entendido lo que significa ser siervos de Dios? Sí, siervo de la justicia. Sí, porque el Padre de Dios es justicia. Ujú, ujú. Entonces, ser siervos de Él es porque hemos dejado de ser siervos o esclavos del pecado. ¿Y qué vamos a hacer? Obedecerlo a Él y hacer lo que Él quiere, su voluntad. Y nosotros somos solamente obedecedores de Él. Vamos a poner, Almita, ¿me escuchas? perdón, sí. Que a veces no pongo micrófono y no anda. No Ajá. sé si estaba o no. Hay un versículo Sí, aquí, el Mateos. un poquito eh, más recio el volumen, por favor. a ver, espera un poquito. Déjame ver. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas mejor? Sí, ujú. En Mateo, Mateo 12, Mateo 2, vers- versículos 31, es bueno recordarlo. Em, Mateo 12. Ujú. Cuando tú me preguntabas que yo no podía abrir el micrófono, Ah, no ok. se abría. Ajá. Em, Aquí hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que seguramente todas lo hemos leído, por supuesto, Mateo que 12, es el, ¿cuál versículo? 2, el 12, Mateo 12, versículo 31. 31, ok, Ya va, vamos. Anita. Ok, ya lo tenemos aquí. ¿Trudy ya lo tienes? ¿Sandrita? ¿También? Ok. Bien, Dice que, bueno, aquí dice, ¿ya lo tienes? Ya. Ok, ok. Lista. podemos leer desde el 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y después dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, o sea, el Ruach HaKodesh, no les será perdonada a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Les será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ujú.
eso es muy importante, la blasfemia al Espíritu Santo. Ujú. Claro. Sobre todo el que no venga al Señor y proclame que nuestro Señor Yehoshua HaMashiach es Dios, Ujú. es nuestro Salvador, nuestro Mesías. O sea, no es solamente aceptarlo en el corazón, Ujú. tenemos que declarar que Él es Dios. Exactamente. Ujú. Y aparte, Él es corpóreo, porque vino a este mundo, se Ujú. hizo a semejanza nuestra, Sí. imagen nuestra, pero Él era divino, pero Él nunca dejó de ser Dios. Vino corpóreamente para que le viéramos corpóreamente, ¿verdad? Porque así también lo dijo en Isaías. Se disminuyó a Por nuestro favor. nivel para, Exacto. para Y poder llegó, vivir entre nosotros. Ujú. y llegó a las profundidades de la tierra, a entender ese versículo que nos da a entender que bajó al infierno. Entonces, el infierno el infierno no habla del infierno, porque el lago de fuego va a ser inaugurado con Satanás cuando sea condenado, él y los ángeles caídos. Así lo dice Apocalipsis. A las profundidades de la tierra significa al vientre de una mujer, porque somos tierra, somos lodo. Ujú. Él hizo de un pocito en la tierra, sacó tierra y creó al hombre, a Adán, Ujú. y la mujer después, ¿verdad? Del mismo Adán. Entonces ahí está todo esa explicación y ese estudio, ¿verdad? Tan hermoso que nos da su palabra Ujú. para entender, ¿no? De que el Señor es uno, es Ujú. corpóreo, Claro que sí. porque Tomás, el discípulo incrédulo, lo tocó, tuvo que tocar y ver sus manos perforadas, su costado, Ujú. y Él es un solo Dios, es corpóreo, así va a venir aquí para renovar toda esta tierra y poder reinar con nosotros. Y eso será un privilegio, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Anita. Bueno, Amén. vamos a terminar porque si no, acuérdense que aquí el Google se pone bien necio. Ujú. Vamos a orar para terminar este estudio. Gracias te damos, Señor Padre, por las personas que tú has traído aquí, Padre, y que han recibido la semilla. Que tú seas, Padre, que la riegue y que le dé crecimiento. Te damos gracias por permitirnos reunirnos con tanto agrado, con tanto anhelo de servirte y de obedecer. Gracias por este salmo que tú has puesto aquí en tu palabra, que nos enseña cómo nosotros tenemos que decirle adiós a los ídolos. Pero primero tenemos que aprender a identificarlos. A veces ni siquiera nos damos cuenta que son ídolos los que tenemos. Por ejemplo, el hecho de querer siempre tener la razón y siempre que no haya opción para otras personas, ese también es un ídolo. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien en esta semana, protégenos de todo mal y te pedimos que nos traigas aquí para otro Salmo 136. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Ok, vamos a ponerle aquí. Amén. ¿Aló? Un ¿Aló, momen- Alma? un momentito, por favor, déjame ponerle en Ya, pausa. sí. Ok. A ver si me vuelven la cámara porque no le encuentro la cámara. Ah, ok.